típica está muy disminuida, menos de 40, 45. En el caso de la bacteria atípica, la glucosa está disminuida, menos de 65, pero no tan disminuida, ¿ya? Hasta menos de 40. Lo siguiente, las células que le predominan en el líquido cefalorraquídeo de una viral son los mononucleares, mientras que las células de una bacteria típica son los polimorfonucleares, ¿correcto? Y en la bacteria típica, las células nuevamente que predominan son los mononucleares, ¿correcto? Luego el aspecto en la viral es normal. El aspecto en la viral es normal, o sea, es un líquido cefalorraquídeo citrino, o, perdón, transparente, pues, ¿no? En cristal de roca le llaman, limpio. En cambio, en la bacteria típica, el aspecto es un líquido cefalorraquídeo turbio, francamente turbio, con sustancias suspendidas. Y en la bacteria típica, el aspecto suele ser santo crómico, ¿ya? Finalmente, las proteínas están muy elevadas en la bacteria típica y las proteínas pueden estar ligeramente elevadas o muy elevadas, eso es variable, en la atípica, ¿ya? En la viral sí también se elevan, pero un poquito menos. Entonces, si vamos a poner proteína, le ponemos acá una flecha, acá le ponemos 3 y acá le ponemos 2, ¿ya? Que es como que el parámetro final. Sin embargo, el diagnóstico final es etiológico, o sea, en el virus habrá que hacer un PCR. En la bacteria típica habrá que hacer un gram para ver qué gram es. Recuerden, Escherichia coli es un bacilo, gram negativo. El Haemophilus es un cocobacilo, gram negativo. El meningococo es un diplococo, gram negativo. El neumococo es un diplococo, gram positivo. La listeria es un cocobacilo, gram positivo. Y la tuberculosis no se ve por gram, se hace las tinciones con 100 Nielsen, pero en este caso en la meningitis no se puede cultivar, así que la tuberculosis solo se diagnostica con PCR. ¿Ya? Y también te puede elevar el HADA, pero eso vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces entendieron por qué es importante la lógica del líquido cefalorraquídeo, porque es el que te va a dar las puertas para el diagnóstico. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora son características especiales, ojo, especiales de cada una de estas bacterias. ¿Ya? Entonces vénganse acá. En el neumococo, por ejemplo, suele afectar, ya les dije, a los adultos mayores de 18 años. Eso es un dato. Suele ser en pacientes que no han recibido vacuna de neumococo, ¿no? Porque el neumococo tiene vacuna, ¿ya? El neumococo, cuando es severo, puede afectar los pares craneales. Sí, afecta severamente los pares craneales, ¿ya? Y de todos es el más grave, ¿ya? El meningococo, ya les dije, suele afectar a niños mayores de 10 años. ¿Qué ocurre en brotes epidémicos, en el colegio, por contacto estrecho? El meningococo suele dar petequia, ¿correcto? Suele asociarse a petequias en la parte lumbar porque da un famoso CID con hemorragia suprarrenal, ¿correcto? En casos muy severos. O sea, se asocia a sepsis por meningococo, ¿ya? Ese famoso Waterhouse-Friedrichsen, ¿ya? El síndrome de Waterhouse-Friedrichsen es petequia, hemorragia suprarrenal, sepsis por meningocococemia y meningitis, ¿ya? Muy bien. La listeria suele afectar a recién nacidos o mayores de 50 años, ya les dije, que tienen disminución de los linfocitos CD4, defensa celular, y que están en contacto con animales, ¿ya? La listeria tiene la característica de salir mononucleares en el líquido cefalorraquídeo. Y hay un cuadro conocido como rombencefalitis. Rombencefalitis significa que el paciente hace una inflamación del rombencéfalo, que es básicamente el trombo encefálico, y hace clínica de pares craneales aislada. Ya es una característica. Muy bien. Y finalmente, la tuberculosis, ya les dije, se asocia a pacientes inmunosuprimidos, siempre es secundaria, y la clínica de la tuberculosis es un compromiso importante de pares craneales. Afecta bastante a los pares craneales, pero por la producción de granulomas, ¿ya? La tuberculosis. Bien. Listo. Entonces, esos son como que los datitos especiales de cada una de las bacterias. Ahora vamos al tratamiento. Entonces, lo correcto en un tratamiento bacteriano es tener el cultivo, o por lo menos el gramo. Lo correcto en el tratamiento de una encefalitis viral será por lo menos tener el diagnóstico. Y en el caso del absceso será un drenaje. Entonces, el manejo de todos estos cuadros que vamos a ver acá depende mucho del tiempo en que te demoras a hacer el diagnóstico. Porque si tú tratas una meningitis muy tarde, el paciente ya quedó secuelado, si es que no está muerto ya por hipertensión endocraneal. Si tú tratas una encefalitis muy tarde, el paciente queda secuelado. Quizás no se muera, pero queda secuelado. Si tú tratas un absceso muy tarde, el paciente puede que también se muera enclavado, o siembras el absceso y empeores. Entonces, el tratamiento va a depender mucho del momento que lo hagas. Entonces, para el caso de las meningitis virales, el tratamiento simplemente es observación, porque ahí no hay un agente específico que vaya a mejorar. ¿Listo? Observación. En el caso de la bacteria típica, el tratamiento tiene que tratar de cubrir a todos. Entonces, se le da ceftriaxona. Se le da ceftriaxona a dosis tope. Pero, como el neumococo cada vez es más resistente a la ceftriaxona, le añaden vancomicina. Ceftriaxona más vancomicina es la prueba, o mejor dicho, el tratamiento empírico que recomiendan. Aún así, no haya salido tu cultivo. ¿Correcto? Y finalmente, cuando la bacteria es atípica va a depender de cada bacteria, ¿correcto? Entonces, el manejo sigue siendo ceftriaxona más banco, porque tú todavía no sabes qué bacteria estás, y le puedes añadir ampicilina, por ejemplo, si estás sospechando en una listeria, puedes añadirle de repente penicilina, si es que estás pensando en una leptospira, o si estás pensando en otra bacteria como Brucella, puedes agarrar otros fármacos. Entonces, estos fármacos adicionales van a depender de lo que estés sospechando. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ese es el manejo empírico. Lo que han visto acá es el tratamiento empírico. Lo que no deben olvidar es que en estos casos de bacteria típica es importante que protejan el rebote del sistema inmune con dexametasona, ¿ya? Entonces, la dexametasona se utiliza para los casos donde hay riesgo de bacteria típica que pueda rebotar con reacción del sistema inmunológico y el paciente se hipertensión endocrinal y se muere. Se da dexametasona antes o al inicio del tratamiento antibiótico. ¿Listo? Bien. En el caso de encefalitis acá, el tratamiento es con aciclovir también empírico, aciclovir endovenoso a dosis tope empírico. Así no tengas el PCR confirmado de herpes, porque es el único tratamiento empírico que previene las secuelas. Si no tratas, el paciente puede quedar secuelado. Y en el caso del absceso, se da antibiótico terapia empírica y luego tienes que entrar a cirugía para el drenaje.
la antibiótico-terapia empírica tiene que cubrir estafilococo con vancomicina, tiene que cubrir estreptococo con ceftriaxona, tiene que cubrir anaerobio con metronidazol y tiene que cubrir pseudomonas y Escherichia coli con ceftazidime. Entonces, si tú tienes sospecha de neurocirugía, le darás banco más ceftazidima, ¿no? Si estás en vía hematógena, le darás solo banco. Si estás por vía otorrinolaringológica, ceftriaxona, metronidazol. Si estás por traumatismo, le darás vancomicina, metronidazol. O sea, va a depender de qué foco estás sospechando. Manejo empírico. Y luego, con el drenaje por cirugía, es que tú afinas el tratamiento y le das por varias semanas el antibiótico para el caso. ¿Listo? ¿Entendieron? Bacán. Entonces, han sabido manejar empíricamente la meningitis y saben el manejo de encefalitis y absceso. Pero recuerden que su paciente, correcto, en el caso de encefalitis y absceso, ya lo van a manejar con un enfoque también crítico, pero no tan crítico como la meningitis. Entonces, para la meningitis, como es lo que más nos preguntan, les he traído acá el algoritmo actualizado para que puedan recordar cómo abordar estos casos de meningitis, ¿ya? Entonces, la guía dice, si sospechas meningitis o meningoencefalitis, porque no se olviden que la meningitis puede complicar con meningoencefalitis, entonces, lo primero que te preguntas es esto, ¿es un inmunosuprimido? ¿Está convulsionando? ¿Tiene papiledema? ¿Tiene trastorno de conciencia? ¿Está focalizando? ¿O tiene historia previa de meningitis? Si alguna de estas, la respuesta es sí, correcto, sí, entonces, si la respuesta es sí, tienes que hacerle un hemocultivo STAT para tratar de tener una prueba, una muestra de la bacteria, tienes que arrancarle su antibiótico-terapia empírica, ceftriaxona banco, le arranca su dexametasona, como te dije acá, pero le tienes que hacer una TAC para ver si está contraindicado la punción lumbar. Porque si el paciente es inmunosuprimido, convulsionó, papiledema, sensorio, focal o historia previa, puede que el paciente tenga una condición orgánica que haga que su meningitis esté muy severa y cuando le hagan la punción lumbar lo enclavas. Entonces por eso se le hace una TAC para ver cómo está la fosa posterior, para ver si le podemos hacer punción lumbar o no. ¿Correcto? Entonces simplemente el paciente, si no es candidato para punción lumbar porque está con alto riesgo de enclavamiento, le siguen el tratamiento y en el transcurso de función de la evaluación evalúan si es que está bien el diagnóstico o no, porque al no tener punción lumbar no van a poder confirmar la meningitis, ¿ya? Si el paciente no tiene contraindicación para punción lumbar, lo pelan, le hacen punción lumbar, ¿ya? Entonces vengan acá. Si el paciente no es inmunosuprimido, no está convulsionando, no tiene papiledema, no tiene trastorno sensorio, no está focalizando y no hay historia de meningitis previa, entonces viene acá hemocultivo y más, por eso más, y punción lumbar está. O sea, a la vez toman muestra de sangre y le sacan muestra de líquido cefalorraquídeo, la de los dos. Le dan su antibiótico y su dexametasona, sin miedo. Y luego, si la punción lumbar, o sea, la PL, el líquido cefalorraquídeo, dio positivo para bacteria, por el Gram o inclusive por el cultivo, en este caso se refiere al Gram, entonces le hacen el tratamiento empírico, si es que todavía no logran identificar la bacteria, o sea, la punción lumbar sale positivo para bacteria. ¿Cómo es eso, profe? Glucosa baja, polimorfo nuclear, aspecto turbio. Pero en el Gram no logro identificar el germen, entonces sigo el tratamiento empírico. Pero si en el Gram logro identificar que es un meningococo, entonces hago el tratamiento específico según el Gram. Si es que logro identificar. ¿Por qué? Porque el meningococo, que es un Gram negativo, no necesita vancomicina, porque la banco es para el neumococo. Si es listeria, tendré que usar AMPI. Entonces, si es que por el Gram logro identificar, cambio el manejo. Y finalmente, si es que la punción lumbar no sale positivo para bacteria, entonces considera otro diagnóstico, que de repente sea viral y hay que retirar los antibióticos. ¿Está bien? Entonces, ese es el algoritmo que yo quiero que recuerden para cada uno. ¿Listo? Muy bien. ¿Algún dato adicional de tratamiento para neumococo? Recuerden que el más grave es el serotipo 3, ¿correcto? El serotipo 3, y el neumococo tiene vacuna, ¿no es cierto? El neumococo tiene vacuna. ¿Algún dato para el meningococo? El meningococo, recuerden que el neumococo, perdón, tiene que recibir banco con ceftriaxona, ¿no? Porque tiene la resistencia elevada. El meningococo basta con la ceftriaxona y a los que han tenido contacto se les puede dar rifampicina o ciprofloxacina. Curso de 2 días, profiláctico, ¿ya? Muy bien. El meningococo también tiene vacuna, Bien. Para el caso de disteria, el manejo es con ampicilina, ¿correcto? Con ampicilina. Y relativamente tiene muy buena respuesta. Y para tuberculosis, el tratamiento es por 12 meses con el esquema específico, con el primer esquema, ¿no es cierto? Pero por un año. O sea, se da el esquema 1, pero por un año. ¿Ya? Tuberculosis. Muy bien, entonces ese es el repaso de las infecciones y ese es el repaso del tratamiento que tienen que recordar en cada uno. Bien. Ahora vamos a ver rapidito la parte de coma, ¿ya? La parte de coma. Entonces acá voy a usar la lupita, ¿ya? Vamos a estudiar coma. Entonces, cuando estudiamos coma, lo que nos preguntan es el nivel de la lesión. Si la lesión está arriba en el hemisferio, si la lesión está en el mesencéfalo acá, si la lesión está en el puente o si la lesión ya está en el bulbo. Entonces, cuando estudiamos coma, lo que nos preguntan es el nivel de lesión, ¿ya? Y aparte, cuando estudiamos coma, lo que nos preguntan es la causa del coma. Entonces, primero voy a hablarles acá del nivel y luego vamos a hablar de la causa. Porque el nivel es lo más difícil, por eso lo he puesto acá. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que el diencéfalo, el tálamo, manda sus señales a la corteza cerebral de ida y de vuelta. O sea, la corteza cerebral y el tálamo están constantemente en comunicación para mantener activa la conciencia. Entonces, cuando se apagan los dos hemisferios o se apaga el tálamo, podríamos tener un trastorno sensorio o coma. Ya recuerden que la causa número 1 de coma es traumatismo encefalocraniano, segunda causa es un problema metabólico y tercera causa es un problema infeccioso. ¿Ya? Entonces, dicho eso, hemos visto que cuando se altera los hemisferios cerebrales o el diencéfalo, el paciente hace su patrón de respiración pierde el control central y aparece el famoso patrón de las apneas periódicas en diamante de Cheyne-Stokes. O sea, respira increciendo, deja respirar. Respira increciendo, deja respirar. Entonces, la respiración en diamante ascendente de Cheyne-Stokes es característica. Es de un paciente que tiene una lesión superior. ¿Ya? Muy bien. El paciente, como ha perdido, en este caso, la integración consciente para muchos centros, hace una desviación conjugada de la mirada hacia el lado sano. ¿Correcto? Entonces, cuando el paciente tiene una lesión, por ejemplo, en el lóbulo frontal derecho, entonces puede desviar la mirada hacia el lóbulo frontal derecho. Hace una desviación conjugada de la mirada hacia el lado sano. ¿Ya? ¿Pero qué significa? Que como está desviando la mirada hacia el lado sano, entonces el mesencéfalo, que tiene los pares craneales oculares, está bien. Entonces, cuando hay desviación conjugada de la mirada hacia el lado sano, significa que el mesencéfalo está funcionando ok, que el problema en el coma está arriba. ¿Ya? Eso quiero que entiendan. Luego, si el paciente tuviera una lesión muy severa y manifiesta la rigidez de decorticación, también nos indica que estamos en un problema superior.
Porque el núcleo rojo que están viendo acá del mesencéfalo se encarga de la flexión de los miembros superiores. Entonces, si el paciente termina en esta posición de rigidez, pero con los miembros superiores flexionados, eso me dice que el compromiso que está teniendo no está tocando al núcleo rojo, porque el núcleo rojo le permite flexionar de forma refleja el miembro superior. Entonces, nuevamente es un signo de que la lesión está por encima del mesencéfalo. Si los reflejos oculares están ok, como ya les dije, la desviación de la mirada, el reflejo oculocefálico, el bobbing, el robing, todos los reflejos oculares están ok, también me dice que el mesencéfalo está intacto. Y si el reflejo corneal está ok, el paciente cuando le estimula la córnea cierra el párpado, eso me dice que el puente está bien. Entonces todo esto que estoy pintando de amarillo son signos inequívocos para el neurólogo de que la lesión está por encima del mesencéfalo. ¿Correcto? Está por encima del mesencéfalo. La única opción donde podrías fallar esto es si estás en una hipertensión endocraniana que te da clínica de todos los niveles. ¿Ya? Esos son los casos de confusión. Pero si no estamos tratando hipertensión endocraniana severa y podemos identificar la presencia de Cheyne-Stokes, desviación conjugada de la mirada hacia el lado sano, de corticación, rigidez de corticación, reflejos oculares y corneales ok, podemos decir que el problema es arriba, del mesencéfalo. ¿Y por qué es tan importante eso, profe? Porque cuando la lesión está encima del mesencéfalo, la probabilidad de que el paciente muera es más baja de que si la lesión estaría del mesencéfalo para abajo. Entonces, cuando tú ya te llevas el mesencéfalo, este de acá, de donde sale el par canal 3 y 4, y donde están los pedúnculos cerebrales, donde baja la vía motora primaria, si te vuelas el mesencéfalo, entonces ya claramente el pronóstico del paciente es más sombrío, porque te llevaste el mesencéfalo, ¿ya? Entonces, ¿qué aparece? El paciente puede seguir teniendo patrón de Cheyne-Stokes, todavía sí, porque el siguiente nivel de lesión respiratoria es en el puente. Entonces, el patrón de Cheyne-Stokes no es explícito solo del encéfalo, sino también puede ser una lesión un poquito más abajo. Por eso es que los patrones de respiración no son específicos. Pero sí, la rigidez de descerebración. El descerebrado es aquel que ya no tiene el control del núcleo rojo. Por eso miren acá, el paciente cuando la lesión se lleva al núcleo rojo tiene esta forma. Se estira, está rígido, pero con miembro superior e inferior estirado. Entonces, esa es la rigidez de descerebración. Y eso me dice que se ha comprometido el mesencéfalo. El paciente ya no va a tener reflejos oculares, ya no, porque el tercero y el cuarto par que salen del mesencéfalo están comprometidos. Y aparte los reflejos oculares se integran en el área del pectum del mesencéfalo. ¿Listo? Y finalmente, el paciente va a tener el reflejo corneal ok, porque el reflejo corneal es lesión del puente, no del mesencéfalo. Entonces ahí tú tienes una forma para diferenciarlos. ¿Bien? Listo. Ahora, ¿qué pasa si ya te has llevado el puente? Has hecho una lesión que ya estás a nivel pontino acá. Entonces, en el puente sale el trigémino, ¿no es cierto? Pasan las vías ascendentes y descendentes de nuestros sentidos, o sea, del sentido del tacto, de la propiocepción, de la motora. O sea, es una vía de contacto, se llama puente, porque por ahí pasa todo. Entonces, este puente, cuando se lesiona, ya te estás llevando el centro neumotáxico, el centro apnéusico. Entonces aparece el famoso patrón de respiración de Kussmaul. Así, la hiperventilación neurógena central o patrón de Kussmaul, que también se encuentra en los pacientes con acidosis metabólica. Pero bueno, también ocurre en lesión pontina, ¿ya? Luego, el paciente está descerebrado, obviamente, porque me voló el núcleo rojo, la lesión está mucho más abajo, entonces sigo descerebrado. Y aparece un signo característico. El reflejo ocular está anulado, es obvio, porque no hay pares craneales, pero también se afecta el reflejo corneal, porque recuerda que la córnea es inervada por el quinto uno, y para cerrar el párpado necesita el séptimo par. Entonces el reflejo corneal integra el quinto y el séptimo, y ambos pares salen en el puente. Entonces el reflejo corneal se compromete. Y finalmente, si el paciente tuviera una desviación conjugada de la mirada y la lesión está en el puente, lo más probable es que eso sea una desviación conjugada de la mirada hacia el lado contrario de la lesión. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros miramos hacia la derecha o la izquierda con los ojos, tiene que haber una coordinación entre el recto externo derecho y el recto interno izquierdo. Esa coordinación se llama integración de la mirada horizontal, y eso está a cargo del puente. Entonces, cuando el puente falla, en alguno de sus lados, no todo el puente, sino un lado o en el otro, hay una desviación conjugada de la mirada contraria a la lesión. O sea, si se lesiona el puente en la parte izquierda, los ojos se desvían a la derecha. Si se lesiona el puente en la parte derecha, se desvían a la izquierda, porque ahí está el centro de la mirada conjugada. Pero si la lesión es arriba, en el centro de la mirada conjugada central, del frontal acá arriba, entonces la desviación conjugada de la mirada es al lado de la lesión, no es contra la lesión. ¿Ya? Ese es un buen dato, ¿ya? Porque la fisiopatología es distinta. En el caso del centro de la mirada conjugada central, lo que hace el lado derecho es llevar el ojo a la izquierda, y lo que hace la izquierda es llevar el ojo a la derecha. Entonces, si se lesiona el lado derecho, funciona el lado izquierdo, y eso lo lleva al lado derecho. Por eso miro la lesión. En cambio, el puente lo que hace es integrar la información de lado a lado. Entonces, el puente derecho se malogra, no hay recto externo derecho, entonces la mirada se va a la izquierda, contraria a la lesión. ¿Ya? Acá. Obviamente que el paciente ya está grave. Y finalmente, si la lesión ya llegó al bulbo, ya estamos en el bulbo están los centros de la respiración básica, ¿correcto? Los núcleos dorsales y ventrales de la respiración. Entonces, cuando ya se lesiona esto, el paciente tiene la respiración atáxica, la respiración de Biot, ¿no es cierto? O apnéusica, y está para morirse, lo que llamamos boqueo. El paciente está en atonía, porque ya toda la formación reticular se ha comprometido, porque no se olviden que la formación reticular va desde el mesencéfalo hasta la parte superior del bulbo. Y ya no hay, obviamente, reflejos oculares ni corneales, y el paciente muere de paro respiratorio. Entonces, esa es la lógica que ustedes tienen que manejar para determinar el nivel del coma. Y obviamente, la mejor forma de sacar el nivel del coma, la gravedad, es a través de la escala de Glasgow, ¿no es cierto? La escala de Glasgow, que primero evalúa la respuesta de la apertura ocular, luego la respuesta de la voz, de la comunicación, y luego la respuesta motora. Si ustedes se dan cuenta, en la respuesta motora de la escala de coma de Glasgow es donde evidenciamos los niveles de lesión. Cómo está yendo desde lo más básico, cuando hay respuesta, descerebrado, decorticado, localiza y obedece órdenes, ¿ya? Así como lo hemos visto en la clase. En cambio, la respuesta del habla, eso es para ver el tema cortical. Y la respuesta ocular, eso es lo más sensible que tenemos para evaluar coma. Bien, correcto. Entonces, ahora vamos a ver las causas de coma. Ya, eso también quiero que quede claro. Lo vamos a hacer rápido porque esto ya estamos terminando y esto lo hemos visto bien extenso en nuestra clase. Entonces, les dije que un paciente en coma, la causa número 1 es que tenga un traumatismo encefalocraniano, la causa número 2 es que sea un problema metabólico, una intoxicación, y la causa número 3 es que tenga una infección. Entonces, si tiene un traumatismo encefalocraniano, ¿correcto? Entonces, ahí lo que tú tienes que preocuparte va a ser básicamente de la hipertensión endocraniana, ¿correcto? De la focalización por el sangrado, y lo vas a tener que referir a neurocirugía. Si estás en un problema metabólico, ahí tienes que ver si no es un problema de hipoglicemia, un problema de vitaminas, un problema de hipoxemia, etc. Pero dentro de esto tienes los tóxicos. Entonces, cuando un paciente está en coma, siempre le dan glucosa, le pueden dar tiamina si sospechan que es alcohólico, le tienen que dar su oxígeno. Entonces, tratan de cubrir cualquier déficit metabólico.